Se dice que el hombre es un animal de costumbres, pero ¿qué ocurre cuando esas costumbres se convierten en hábitos? Y lo que es peor, ¿qué ocurre cuando se convierten en adicciones? No tiene por qué preocuparse, señora Goldfarb, ¿de acuerdo? ¿Cuándo podríamos decir que un hábito llega a pasar a ser una adicción? Para responder a esta pregunta hemos hablado con Agustín Garzón, trabajador social del CAID, Centro de Atención Integral a Drogodependientes. Bueno, efectivamente el proceso sería de una conducta que se repite y pasa de ser habitual a convertirse en adicción desde el momento que uno no controla la frecuencia con la que la hace, o que la hace con más frecuencia de la que desearía, digamos, ¿no? Que empieza a afectar ya otras áreas de su vida, y que por ejemplo te gastas más de lo que tenías pensado hacer en esa conducta. En fin, como un ejemplo práctico probablemente sea mejor, pero en fin, desde el momento que haces esa conducta con más frecuencia de lo que tú considerarías óptimo, pues se puede decir que puedes tener una adicción o una dependencia, si estamos hablando de sustancias, que es lo que tratamos aquí. ¿Qué nos hace ser adictos? La falta de control sobre una dependencia. La respuesta se encuentra en los neurotransmisores, sustancias químicas naturales que forman el sistema de recompensa del cerebro y que son responsables de la motivación, las emociones y los instintos. Estas sustancias naturales son las que median en el estado de ánimo, provocando euforia o desgana de acuerdo a los impulsos que reciban. ¿Cuáles son los motivos que llevan a estas personas a hacerse adictos a esas sustancias? Bueno, no hay un solo motivo ni un solo factor. Estas conductas son muy complejas y se desarrollan en el tiempo. Entonces ahí inciden circunstancias personales del individuo, sociales, de en qué contexto vives. Está claro que vivimos en una sociedad de consumo que anima a consumir y anima a consumir todo tipo de productos. ¿Sabrías decirnos la diferencia que hay entre la adicción a la sustancia y una adicción, por ejemplo, al juego, que no hay ninguna sustancia que entre en ti realmente, que es algo externo? No sé si sabrías o... Sí, no. Bueno, quizás las adicciones al juego y a este tipo de conductas donde no hay sustancia por medio, quizás sean más psicológicas, digamos, que físicas en sí, aunque también pues el cuerpo reacciona cuando hay una conducta, la que sea, por ejemplo, de jugar, cuando el cerebro te da unos estímulos cuando está jugando la persona, igual que el que consume droga cuando está consumiendo, ¿entiendes? Hay unas neuronas que te dan un cierto placer, una recompensa, y entonces hacen que tú vayas a repetir esa conducta, y también te genera un malestar cuando no puedes hacerlo. En el caso de los videojuegos, los retos, niveles y logros planteados descargan niveles de dopamina que nos acercan al placer. Cuando no jugamos, la alerta con bajo nivel de dopamina provoca la depresión y la ansiedad. ¿Qué es la adicción para ti? Pues para mí la adicción es algo que haces, te guste o no, pero ya bien sea por costumbre o simplemente porque te obligas a ello. ¿Y qué crees que te lleva a la adicción al videojuego? Desde luego las circunstancias de tu vida. Por ejemplo, te quedas sin novia, pierdes algunos amigos, el trabajo, empiezas a tener mucho tiempo libre y no sabes en qué ocuparlo, y acabas dándole a los videojuegos. ¿Y qué te provocan a ti? ¿Tú sí qué sientes cuando juegas? Emoción. Emociona mucho. Porque es muy intenso. Es una sensación, te transportas al personaje. Con el tabaco, pocos segundos tras una calada, la nicotina ha llegado al cerebro. Allí aumenta la dopamina y el equilibrio natural del cerebro se rompe. Aquí está el origen de la dependencia. Con la cocaína esto es mucho más peligroso. Aumentamos los niveles de dopamina, serotonina y adrenalina,
Pero en el otro lado se encuentra la depresión producida por una tolerancia a la dopamina y la ansiedad o el mono. Sexo, comida y placeres cotidianos ya no tienen importancia. El centro del placer solo se estimula con la droga. O sea, digamos que llega a ser más importante que tú mismo. Sí, porque hay veces que me he podido tirar 12 horas jugando y sin comer, sin descansar, sin ir al baño. ¿Y de qué forma podemos ayudar, no sé, amigos, familiares, alguien ahí? Bueno, lo primero hay que ver la sustancia y un poco hay que valorar la situación. No es lo mismo unas adicciones que otras y tal, pero siempre hay sitios de ayuda profesional, de modo que si hay algún problema se pueda pedir ayuda, y el papel quizás de la familia y de los amigos es un poco a la persona mostrarle la realidad, conseguir que llegue a decidir dejar la sustancia, porque es lo más difícil normalmente. No es lo más difícil dejarlo una vez que ya lo has decidido, sino llegar a tomar la decisión firme y seria de dejar la sustancia. Lo ideal es una intervención interdisciplinar desde todas las áreas, desde el área médica, desde el área psicológica, desde el área social, el área familiar es importantísimo, o sea, proteger el entorno de esa persona adicta, porque aunque vaya al médico, vaya al psicólogo, pues finalmente sus hábitos van a seguir siendo los mismos, y si no cambia de gente con la que se rodea y que también son posibles adictos, es fundamental. Pero lo primero es reconocer que tienes una adicción. Será... Lo que tú no entiendes es que yo no... ¿Qué? Nunca me pidas que deje de beber. ¿Has entendido? Sí. Lo he entendido.